nosotros no ha usado en nuestra casa o en nuestro lugar de trabajo algún instrumento que en realidad fue fabricado para otra cosa, para el uso que le estamos dando? ¿Acaso nunca usaste un destornillador golpeándolo con un martillo como si fuera un cortafierro, un puntero? ¿Acaso nunca usaste un cuchillo a manera de destornillador en un apuro? ¿Acaso no usaste una pinza o una tenaza golpeando en lugar de buscar o por no tener un martillo? Lógicamente lo hemos hecho, pero el resultado y los riesgos de romper alguna de las cosas o destrozar alguna de las cosas sobre las cuales estamos trabajando son inminentes. Porque el trabajo no queda bien, porque el producto se daña o porque la misma herramienta que estamos usando se termina rompiendo. Un cuchillo que queda con su hoja torcida, un destornillador que cuando lo vas a usar la próxima vez por haberlo golpeado está abollado y ya no toma bien la cabeza de la tuerca. Entonces, una cosa es salir de un apuro, pero en realidad no es como debe funcionar y no fue para lo que fue creado. En alguna manera he descubierto que como los seres humanos usamos el instrumento, la herramienta preciosa de la oración con la que Dios nos equipó para bendición de su obra, para bendición de sus criaturas, para darle la honra a Él como elemento de comunión, muy a menudo pretendemos usarla fuera del sistema o del uso para el cual Él la determinó. Tiene propósitos y recursos maravillosos, pero ¿cuántas veces tú y yo la usamos de esa manera fuera de ese sentido? A veces pretendemos que sea una especie de 911. Nos metemos en líos, en situaciones, entramos en crisis y aunque nunca oramos regularmente a lo largo del día para darle gracias, reconocerle, buscar su voluntad, a la hora de una crisis somos expertos en discar el teléfono de la oración para decirle a Dios, socórreme. Otras tantas veces lo usamos del supermercado. Todo lo que queremos o se nos antoja, en vez de lograrlo a través del esfuerzo, pretendemos encargárselo a Dios. Otra vez, pocas veces a lo largo del día recurrimos a la oración para darle gratitud, para reconocer sus beneficios, pero cuando queremos algo, lo buscamos en oración. Dios, o la oración, efecto supermercado. ¿Cuántas tantas otras veces tú y yo le usamos a la oración en efecto delivery? Todo lo que en el momento se me antoja y todo lo que de alguna manera son a veces antojos egoístas o comodidades que busco, las quiero tener y uso a Dios como si fuera un delivery, como si estuviera a mi disposición, a mi servicio. Tomo la oración en el sentido de un instrumento, una herramienta para lo que Dios nos la dio, fuera del enfoque, las motivaciones, el propósito o el sentido con que Él quisiera que nosotros, que tú y yo, la usáramos. Sería entonces muy bueno, muy trascendente, muy importante, ya que tú y yo usamos la oración a menudo en una forma permanente, en una forma adecuada, pero está corriendo el riesgo de que lo usemos adecuadamente, algunas veces usarla no adecuadamente, o si tú, sin darte cuenta, acudes a la oración circunstancialmente y no permanentemente, y corres el riesgo de usarla en una forma adecuada, me parece que sería muy pertinente que conozcamos algunos principios de la oración, o los recordemos o los reforcemos, para que la oración sea el instrumento que Dios planeó que fuera, para que sea usado en la medida del propósito de Dios, de la bendición que Dios espera para el ser humano y del propósito real para lo que la oración fue creada. Entonces digamos, entre otras cosas, que si no conocemos los propósitos de la oración, podemos caer en un mal uso. Por eso tal vez rápidamente podríamos decir que la oración fue creada como un instrumento de comunión con Dios. Es un medio de conversación con Dios, para contarle nuestras situaciones, para adorarle, para darle gracias, para tener ese contentamiento, así, Señor, qué bueno que me proviste de esto. O Señor, no tengo esto, pero tú estás obrando. Para
comunión con Dios. O por qué no para adoración, gratitud, alabanza, reconocimiento. Qué bueno llegar en algunas oraciones sin pedirle nada. Qué difícil es comprometernos a darle solo gracias un día y adorarle sin pedirle nada. O tal vez puedes llegar a ser un instrumento para el cumplimiento de su voluntad. Para decirle, Señor, estoy en esta encrucijada de la vida, o estoy en esta etapa de la vida decidiendo cosas futuras, estoy tomando decisiones, estoy pensando cómo voy a manejar esta etapa de mi vida o el resto de mi vida. Y qué bueno es decirle, Señor, vengo a buscar tu voluntad. La oración como el medio de consultar a Dios, de abrir periodos largos o cortos para buscar la voluntad de Dios. ¿Qué tal si vemos la oración como el cumplimiento de su plan? Muchas veces Dios nos dirige como dirigió a su pueblo a través de un encuentro de oración. Cuando hablando con su pueblo le dirige, cuando en tiempos de recogimiento, de adoración, de búsqueda, de clamor por buscar la voluntad de Dios, su plan se manifiesta a nosotros. O cuántas veces qué fantástico es poder orar por la iglesia, es orar por la salvación de otros, es orar por el bienestar espiritual de aquellos, es orar por la bendición de aquellos que nos rodeen, porque Dios quiere cumplir su voluntad muchas veces a través de la sabiduría que me da. Y yo muchas veces soy el instrumento para plantearle a Él las necesidades de los que me rodean y de su obra. Cuántas veces son un instrumento para bendición de sus criaturas y por qué no, y lo menciono a propósito en último lugar, un instrumento y un recurso de Dios para asistirnos en nuestras vulnerabilidades, en nuestras crisis, en nuestros temores. En función de ese criterio y los peligros de usar mal la oración, es que queremos abrir una serie de 3 reflexiones, 3 tiempos de reflexiones como estos, en los que queremos mirar y observar algunos principios relacionados con la oración. Por eso te propongo, en este tiempo y en los 2 siguientes que nos encontremos, mirar 3 temas importantes en los que he dividido este gran, complejo y amplio tema de la oración. En primer lugar, hoy quisiéramos pensar en la oración que Dios contesta. En un siguiente quisiéramos pensar en la oración que Dios no contesta, que no responde. Y en tercer lugar, pensar juntos en las formas con las que Dios responde, porque no siempre nos dice sí, o no siempre nos dice no, a veces nos dice espera. Por eso entonces, frente a este hecho y a este criterio, queremos examinar o elegir por lo menos en estos 3 temas 10 principios relacionados a la oración, que no son los únicos, pero son un mapeo rápido de algunos principales elementos para que tú y yo examinemos nuestra forma de orar, nuestra forma de buscar a Dios en la oración, nuestra forma de relacionarnos con Él. Y tal vez allí vamos a descubrir que muchas de nuestras oraciones no son contestadas porque estamos usando la oración como un instrumento, una herramienta de nuestra casa que no es para eso. Y entonces los resultados no son los convenientes, los fructíferos y los que Dios planeó. Así que mira, 10 principios, entre ellos, rápidamente, que vamos a mirar en estas 3 expresiones o sesiones. La necesidad, si es real o no, condiciona la oración. La fe condiciona la oración. El propósito con el cual llego a Dios para orar condiciona la respuesta de la oración. Así que necesidad, fe, propósito. Pero también el pecado es un obstáculo. Las motivaciones pueden ser un obstáculo. Los compromisos que asumo cuando oro, si le entrego a Dios y me lavo las manos, puede ser un obstáculo. La perseverancia, bíblicamente está demostrado en los principios de Dios que puede ser un obstáculo. Y el sí, el no o el espera, que son las 3 formas como Dios responde. Así que mira, ahí están esos 10 principios para orar. Bueno, nos preparamos juntos y nos metemos a examinar esos criterios. Escuchamos una expresión musical que habla de la gracia de Dios, de la bendición de Dios, del refugiarnos en Él en confianza. Y ese es uno de los requisitos por los cuales Dios está dispuesto a bendecir cualquier necesidad nuestra, siempre que lleguemos y nos refugiemos en Él.
Hay un nombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. 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 Todo va a estar bien. Hermosa expresión, ¿no es cierto?, de cómo la oración, con las motivaciones correctas, la necesidad correcta y la búsqueda del objetivo que es Dios correcto, trae bendición, plenitud y gozo. Nos metemos de lleno en el primero de los 3 temas que queremos analizar en estas 3 presentaciones, en esta y las 2 siguientes. El enfoque de hoy es preguntarnos cuál es la oración o el tipo de oración que Dios contesta. ¿Qué características tiene la oración que Dios contesta? Y elegí un pasaje que simboliza ese elemento, me parece que resume muy bien esa expresión, independiente que argumentaremos con otros pasajes de la Biblia. Me parece fantástico este pasaje del Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 33, 31 al 33, Mateo 6, 31 al 33, que dice de la siguiente manera: No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos? El enfoque está en no afanarse, no preocuparse, aún por cuestiones trascendentes como la subsistencia propia, el que comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos. Dice el relato, continúa diciendo, porque los gentiles, las otras gentes, los que no buscan a Dios, buscan todas estas cosas, porque vuestro Padre Celestial sabe qué cosas necesitáis. Y agrega, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y este relato o esta expresión de Jesús pone en el centro del foco 3 principios de la oración muy interesantes y trascendentes. En primer lugar, yo entiendo que el primer elemento es necesidad. O sea, centrar la oración sobre los aspectos de necesidad. Jesús les dice allí
porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Vuestro Padre sabe qué cosas necesitáis. El sentido o el contexto es que Dios, antes que clamemos, pone su mirada, su atención, su sensibilidad de creador, de Padre de la humanidad, de Dios amoroso, en lo que tú y yo necesitamos. No tenemos que hacerle una descripción, no tenemos que llorar delante de Él para convencerle, no tenemos que hacer una descripción de nuestra vulnerabilidad como si fuéramos la persona más sufriente de la humanidad para conquistarle en una oración. El relato dice: vuestro Padre sabe de qué cosas necesitáis o tenéis necesidad. El gran concepto, uno de los principios de la oración, es el concepto de la necesidad. Necesidad, y por tomar una descripción académica, dice es una carencia o escasez de algo que se considera imprescindible. Necesidad es relacionada con lo imprescindible, con lo que si no lo tengo, hay algo que no está bien. Necesidad es una carencia o escasez de algo que se considera imprescindible. Y entonces la pregunta acá tiene que ver con cuántas de nuestras oraciones llegan a Dios para clamar su ayuda en cosas que son realmente trascendentes, necesarias, imprescindibles, o cuántas de nuestras oraciones transitan por cosas que son secundarias, cómodas, antojadizas o sin sentido. Lo importante de preguntarte o preguntarnos cuando vamos a orar es si lo que estoy orando, clamando a Dios, se ajusta a una necesidad y asegura que el Dios que conoce mi necesidad la va a considerar como tal imprescindible y voy a quedar apuntado por Dios como objeto en esta situación de su atención. Muchas veces Dios no contesta porque las cosas que le pedimos son superficiales, son banales, pasajeras, sin sentido. ¿Por qué Jesús subraya este aspecto? Porque sabe que nuestras mentes son egoístas, son cómodas, porque saben que nuestro recurrir a Él muchas veces es cortar, hacer un atajo para no sacrificialmente lograr determinadas cosas o estar en la actitud de gratitud aún sin tener determinadas cosas, porque se nos antoja tener todo lo que queremos. Pedid y recibiréis, dijo Jesús en una ocasión, animando a los discípulos y a la gente a orar y a confiar, para que no creyeran que era un Dios que no quería responderles y ponía el elemento de la necesidad como una excusa, sino como un principio inalterable. Y Él dice: pidan y van a recibir. O sea, si piden de esta manera, la oración será un recurso de respuesta. Pedid y recibiréis, dice, para que vuestro gozo sea cumplido. Y ese gozo tiene que ver no con una alegría pasajera, con una cuestión superficial, sino para que aquellas cosas imprescindibles que te traen el bienestar, la paz, el gozo, el regocijo, la comprensión de Dios, la bendición que contagia a otros, la bendición que cumple el propósito de hacer tu vida una persona que glorifica a Dios, para que tu gozo sea completo. Primer principio de la oración que tú y yo debemos examinar. Cuando pido por cosas imprescindibles, o mis oraciones están llenas de cosas cómodas que no necesito, que no traen el gozo completo, sino que traen la comodidad pasajera. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. El segundo principio que me parece importante sobrevolar con ustedes y preguntarnos para examinar nuestra forma de orar y saber por qué Dios muchas veces no contesta, el segundo principio tiene que ver con la fe. En ese pasaje de Mateo 6, 31 al 33, el Señor Jesús, además de decir que Él conocía todas nuestras necesidades, viene a decir: no os afanéis, pues diciendo que comeremos o que beberemos. No os afanéis, que no les gane el afán, que a la forma de vivir, que al enfrentar las necesidades, que al enfrentar los avatares del andar, no les gane la desesperación, la falta de paz, la inquietud. No pierdan noches sin dormir. No pidan y después queden insaciados. No pidan y queden ansiosos. ¿Por qué?
porque los hijos de Dios somos aquellos que nos refugiamos detrás de la grandeza y el poder de Dios, y cuando oramos correctamente Él cubre nuestras necesidades y nos cuida y nos baña con su paz. Su paz llega cuando Él responde y hace un milagro y yo puedo gozarme con su milagro. Pero su bendición llega muchas veces y me inunda de paz, mientras no entiendo por qué Él hace cosas diferentes, no contesta de la manera que yo quiero, o su respuesta tarda, o cuántas veces su respuesta es no. Y yo puedo ser inundado por esa paz porque me invade el contentamiento de saber que Él sabe de qué cosas tengo necesidad y sé que es un Dios amoroso y sé que su respuesta va a ser la mejor para mí como hijo y que nunca va a responder algo que dañe a mi vida, a mi corazón, a mis emociones. El segundo principio es fe, no os afanéis. Y Santiago en el capítulo 1, versículos 5 al 7 de su epístola, de su carta, venía a decir de esta manera, muy interesante: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, si tienen que tomar decisiones, si quieren enfrentar la vida de la mejor manera, si quieren criar hijos, si quieren tomar trabajos con responsabilidad, si quieren asumir criterios de relaciones saludables, si quieren vivir una vida definiendo el futuro, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Porque el generar aspectos del mañana para ser personas con mejores aspectos de bendición a otros y glorificar a Dios, eso es imprescindible. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, se la pidan a Dios, pídansela a Dios y Él se las dará. Pues Dios da generosamente sin menospreciar a nadie. Dios está dispuesto a responder a aquellas cosas que sean de necesidad, según el principio 1. Pero agrega y sigue diciendo, pero pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien así no piense que va a recibir alguna cosa, quien no tiene fe para recibir, quien así no piense que va a recibir alguna cosa del Señor, es indeciso e inconstante y nada recibirá. Sin fe es imposible agradar a Dios, decía la Biblia. Sin fe es imposible tocar el corazón de Dios. Sin la fe es imposible ir a pedirle, porque Él conoce mi corazón y sabe que si vengo sin fe es porque no tengo confianza en Él y no amerita que acuda a Él y le busque. Filipenses 4, 6 al 8 dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo y díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por lo que Él ya ha hecho. Aunque no le vimos, no hemos visto su respuesta. Eso es fe. Gozo en medio, aún de la falta de respuesta o de ver cómo Dios responde. Principio 2 es orar con fe, si no Dios nunca contestaría. Principio 3, propósito. Propósito saludable, propósito de bendición, propósito que dé honra a Dios. Eso quiero pensar con propósito. Los objetivos de mi oración, ¿cuáles son? Y entonces el Señor venía a decir en ese mismo texto que leíamos y nos motivaba al comienzo, Mateo 6, 31 al 33, viene a agregar: más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y el desafío de esa oración a la que decía: no os afanéis, fe. Y venía a decir: porque vuestro Padre conoce vuestras necesidades genuinas. Segundo principio, el Señor Jesús hace aparecer un tercer principio para una oración contestada. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán. En otras palabras, el objetivo principal, las prioridades de nuestra vida tienen que estar bañadas por aquellas cosas eternas, permanentes, que glorifican a Dios, enriquecen sus criaturas, bendicen a otros y nutren la honra que le da Dios y bendicen nuestras vidas. Y entonces la pregunta sería: cuando tú y yo oramos, ¿para qué lo quieres? ¿Para tu comodidad, para tu prestigio, para tu honra, para tu éxito? ¿Para que otros vean las cosas que tienes? ¿Para quién lo quieres? ¿Lo que pides siempre gira en torno a ti y a tus seres más queridos? ¿Cuánta proporción de tus oraciones de este día o de esta semana incluyeron a otros? Si tú y yo en serio examinamos la proporcionalidad de nuestras oraciones, ¿cuánto oramos por nosotros y cuánto por otros?
¿Qué proporción? La proporción de cuánto pides por ti o cuánto incluyes a otros, la proporción en tus oraciones te va a dar una pista de por qué pides, de cuáles son tus propósitos o objetivos, detrás de qué cosas corres, cuál es el propósito de tu oración. Tal vez muchas veces el Señor no te contesta, porque tus oraciones siempre giran en torno a ti y tu egoísmo. No solo la proporción, sino la intensidad. La pregunta es, ¿oras con intensidad por las necesidades de otros? ¿Oras 3-4 veces en el día o solo 3-4 veces por tu necesidad cuando estás desesperado? Cuando inicias un día te acuerdas de la oración del otro y sigues orando hasta que Dios le contesta. O solo oras una vez y le dices, oré por ti, pero después solo oras por ti mismo. La proporcionalidad y la intensidad demuestra qué propósitos tienes al orar. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Una tercera forma de preguntarnos sobre nuestra oración para ver qué propósitos tiene sería, ¿cómo lo vas a usar? Lo que estás pidiendo, ¿cómo lo vas a usar? El mejor trabajo que quieres, los mejores ingresos, la salud que estás pidiendo es para estar cómodo, para no tener dolores. El mejor trabajo es para tener mejores ingresos, más prestigio. El vehículo que anhelas y pides a Dios es para tu beneficio, para simplemente tu bienestar. ¿Por qué lo pides? ¿Cómo lo vas a usar? Esa es una buena pregunta, porque cuando pides y no preguntas o no te preguntas o no defines y le dices a Dios y te comprometes con Él y te comprometes contigo, ¿para qué lo vas a usar? Es porque los propósitos de tu oración no deben ser válidos delante de Dios porque son egoístas. Si quieres un mejor trabajo, ¿estás pensando cómo va a ser y bendecir a quienes sirvas y atiendas a través de ese trabajo? De los recursos que van a ser mejores o más cómodos o el mejor horario que tengas, ¿cómo vas a bendecir a otras criaturas? ¿Cómo vas a hacer extender el reino de Dios? Si no estás seguro, si no lo pensaste, no lo pongas en oración. Vas por mal camino. Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, eso asegura bendición. Tal vez tus oraciones no son respondidas porque los propósitos o objetivos no favorecen a las criaturas de Dios, no honran el nombre de Dios, no cumplen o no colaboran en cumplir el plan de Dios, el propósito de Dios de bendición a otros, de alcanzar a los perdidos, de darle vida y gozo espiritual y eternidad a otros, de cubrir las necesidades de los que sufren y los que son menos válidos en sus capacidades. Santiago 4:3 venía a decir, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios placeres. Bueno, es un lindo objetivo pensar que tal vez antes de usar el recurso maravilloso de la oración, debiéramos considerar si lo estamos usando de tal manera que lo estamos usando para lo que fue creado. Que no sea un cuchillo como destornillador, una pinza como martillo. La oración no puede ser usada de la manera con la que Dios no la creó o para los objetivos que Dios la creó. Tú y yo debemos cuidarnos para que nuestras oraciones sean contestadas. Tal vez la razón por la que Dios no contesta tus oraciones está allí. ¿Qué tal si tú y yo examinamos con más cuidado la necesidad de las cosas que buscamos? Si antes de orar y embarcarnos un mes o 2 meses a orar por algo, nos preguntamos si lo necesito realmente, si es imprescindible o si es un antojo. La segunda cosa está llena de fe, porque si oramos y estamos ansiosos y nerviosos, eso significa que somos como la onda del mar, como decía, van y vienen y nada logran, porque Dios no contesta. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y en tercer lugar, nuestra pregunta debiera indagar sobre si nuestras oraciones tienen el propósito de bendecir a Dios, enriquecer sus criaturas, honrar su persona con mis actitudes y la forma de vivir, y preguntarnos, ¿para qué quiero lo que quiero? ¿Para qué voy a hacer con lo que Él me dé? ¿Cómo lo voy a usar? ¿A quiénes favorecerá? ¿Y en qué parte estará la honra de Dios y su obra en ese plan?
pueda habitar. En tu presencia, mi Dios, me rindo, es donde quiero estar. Te doy mi ser, en mi vida tú eres rey. Te amaré y cada día cantaré. Grande y poderoso, vencedor, Dios del universo, redentor, tú eres Dios, mi Salvador, Cristo Señor. No hay mejor lugar, mi Cristo, donde yo pueda vivir.